Estás a punto de escuchar otro mensaje más de la Iglesia Crecimiento de Vida, con los pastores Eduardo y Amanda Vázquez. Recuerda que estamos desarrollando un liderazgo con una visión bíblica. Esperamos que Dios hable a ti, a tu familia y sobre todo a tu corazón. Ahora preparémonos para escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Aquí con nosotros, abrazándonos, cuidándonos, ayudándonos a seguir adelante. Aleluya. Dios tiene buenas palabras, buenos deseos, buenos pensamientos para cada uno de nosotros. ¿Verdad? Tome su lugar, por favor. Así siéntase cómodo, tranquilo, respire profundo. Qué bueno es estar en la presencia del Señor, ¿verdad? Así es que esta mañana yo tengo un tema que creo que va a bendecir nuestras vidas de una manera especial. Y si a usted le gusta anotar, puede ponerle ahí como título Seguidores de Hombres. Ya conmigo, Seguidores de Hombres. Esta semana estuve pensando, ¿por qué será que algunas personas tienen más que otras? ¿Por qué unas prosperan más que otras? ¿Por qué algunos tienen una mejor vida que otros? ¿Qué es lo que realmente pasa? O por lo menos tener un principio más que agregar a nuestra vida para mejorar cada día. Y me di cuenta que la religiosidad nos ha enseñado a seguir a Dios sin ver a los hombres. Yo no sé si usted ha escuchado por ahí, usted mire a Dios, no mire a los hombres. Pero creo que estudiando la Escritura y dándome cuenta, me encontré con que eso no es bíblico, imagínense. ¿Cómo seguir a Dios sin ver a los hombres? ¿Cómo seguir a Dios sin ver? Yo creo que por eso muchos no ven a Jesús en esta tierra como el Hijo del Señor, porque Jesús fue hombre. Y algunos que lo ven determinan pues que Él ya se fue y ahora ¿qué hacemos? Ahora no hay más que seguir al que nos imaginamos. Muchas personas siguen a un Jesús en su imaginación. Muchas personas siguen a un Dios como se lo imaginan. Muchas personas determinan que Dios es como piensan, no como dice la palabra, no como enseña la Escritura. Pero fíjese usted qué interesante lo siguiente. Dios tuvo que encarnar su palabra, hablando de Jesús, para que nosotros tuviéramos la oportunidad de ver su palabra y tener un ejemplo de cómo vivir. Y yo sé que probablemente va a chocar con algunos pensamientos, el pensamiento de hoy, en cuanto, comenzando por el título, Seguidores de Hombres, y luego empezando a determinar que no va a ser posible seguir a Dios si no seguimos a un hombre. No podríamos seguir creyendo en la irresponsabilidad de seguir a Dios sin ver a los hombres, porque creo que en un momento eso ha servido para justificar la irresponsabilidad de nosotros los hombres de tener una vida conforme a la voluntad de Dios, de esforzarnos, de cada día reconocer que necesitamos mejorar, que necesitamos cambiar. Y entonces nos sentamos en la comodidad de miren a Dios, no me miren a mí, ¿verdad? O sea, que tu mirada esté en el Señor, no en mí. Y entonces como que eso nos ayuda a evadir la responsabilidad de tener un comportamiento conforme a la voluntad de Dios. Y cada día desafiarnos a ser hombres y mujeres de Dios. Así es que todos en la vida esperamos llegar al cumplimiento de nuestros proyectos, de nuestros propósitos, de nuestros sueños. Y esto me hizo pensar entonces, Señor, ¿por qué razón algunos alcanzan y otros no? Pero orando al Señor por una respuesta que creo que todos necesitamos, comencé a entender lo siguiente a través de la Escritura, y es lo que yo esta mañana quiero transmitirle de parte de Dios. Número uno, muchos somos admiradores de personas a nuestro alrededor. Dígame si no muchos admiramos a personas a nuestro alrededor. Admiramos la vida que tienen, admiramos los recursos que tienen, admiramos la entrega a Dios que tienen, y eso es todo para nosotros, admirar a alguien y en un momento desear ser como esa persona. Yo como quisiera ser como él o como ella, quisiera tener lo que él tiene, quisiera
tener lo que ella tiene, la familia que tienen ellos, inclusive los hijos muchas veces, yo quisiera unos papás como aquellos papás, ¿verdad? Porque los que me tocaron como que no están muy bien. En fin, creo que la mayoría de personas, en un momento admiramos personas a nuestro alrededor y nos convertimos sin querer en idólatras porque los hacemos ídolos de nosotros. Yo no sé, usted se ha dado cuenta cuánta gente tiene ídolos en esta tierra, gente que admira, gente que idolatra, pero que simplemente la deja en el lugar donde está. O sea, yo he visto a muchas personas que admiran, por ejemplo, nosotros los hombres muchas veces admiramos a hombres que desarrollan la musculatura, ¿verdad? Que desarrollamos brazo, pierna, tenemos el six pack, ¿verdad? Como todos. Ahorita pues no podemos hacer evidente tanto, pero en fin, en un momento llegamos a admirar a esas personas como hombres y wow, tenemos póster, tenemos playeras, ¿verdad? Un poco deformadas las playeras, pero ahí está aquel que nosotros admiramos, pero es todo. Es todo. Una admiración por alguien, una idolatría por alguien. Y lo más tremendo es que cuando idolatramos a alguien o a algo que creemos que nos va a ayudar en la vida, nos ponemos a pedirle a ese algo que nos ayude en la vida a salir adelante. Fíjate qué interesante cómo vamos los hombres y las mujeres manejando la vida. Otros envidiamos simplemente a los que realizan sus sueños y todo el día andamos, todo el día, todas las horas, todos los meses, todos los años andamos amargados porque fulano tiene, ni siquiera va a la iglesia, ni busca a Dios, y aparte de eso oprime a sus empleados y como tiene de cosas, que tiene una casa, tiene carro, tiene, en fin, tiene como 3 señoras, bueno, tiene de todo y entonces en un momento se vuelve envidiable esa vida y así es que nosotros estamos ahí como amargadones porque otros tienen lo que nosotros quisiéramos tener. Y número 4, encontré también que probablemente somos simplemente víctimas de la vida. Y entonces tenemos actitudes como, si yo hubiera podido estudiar, entonces sería como esos hombres. Si yo hubiera tenido los papás que ese tuvo, yo sería otra cosa. Nos hacemos la víctima, pensando que la razón por la que estamos como estamos es porque no tuvimos lo que pensamos que deberíamos tener, o no tuvimos lo que otros tenían, y cuando de repente aparece por ahí alguien que sale de la nada, dice, qué buena suerte tuvo, ¿verdad? O sea, siempre estamos victimizándonos por lo que no tuvimos, por lo que no nos dieron. Así es que vamos por la vida de esa manera. Pero el problema es que nuestras vidas no salen adelante, porque nuestra vida no va a salir adelante por admirar a alguien, no va a salir adelante por idolatrar algo, no va a salir adelante por envidiar a alguien, y no va a salir adelante por hacernos víctimas. A mí nadie me quiere, a mí nadie me mira, a mí nadie me ayuda, yo no valgo nada, pero en fin, esta vida me tocó vivir en esta tierra, así es que soy el infeliz más infeliz de los infelices de la infelicidad de esta tierra, y vivo con cara de limón todos los días, ¿verdad? Como le decía el otro día, se chupa un limón y el limón hace caras, es una cosa terrible, ¿verdad? Bueno. Pero ¿qué Dios quiere entonces enseñarnos esta mañana? ¿Cómo cada uno de nosotros podemos lograr lo que realmente soñamos en la vida? ¿Qué es lo que Dios planificó para nosotros? Encontré un pasaje en Lucas capítulo 5, versículo 1 que puede ayudarnos a entender lo que quiero poner en su corazón esta mañana. Dice que un día Jesús estaba a las orillas del lago de Genesaret y la gente lo apretujaba para escuchar el mensaje de Dios. Mire qué importante es escuchar los mensajes de Dios. Entonces vio 2 barcas, dice, que los pescadores habían dejado en la playa mientras lavaban las redes. Subió a una de las barcas que pertenecía a Simón y le pidió que la alejara un poco de la orilla. Para este tiempo ya Pedro había tenido, Simón, antes de conocer al Señor, ya había tenido una experiencia con Jesús, porque leyendo el Evangelio de Lucas encuentro con que cuando Jesús andaba sanando, predicando, enseñando, haciendo milagros, se encuentra
con Pedro, me imagino que empiezan una relación porque va a la casa y le sana a la suegra. Fíjese qué interesante, ¿eh? ¿A cuántos nos gustaría que nos sanaran a la suegra? O que siguiera su curso. Pero dice que así es, ¿verdad? Le sana a la suegra. ¿O no? ¿Sí sabía usted eso? Bueno, no sabía. Bueno, entonces va el Señor, le sana a la suegra, todos muy contentos. La suegra dice que después de que se restaura empieza a servir y ya se va el Señor de ahí. Pero esto quiero anticiparlo porque antes de este encuentro con Pedro, ya Pedro había tenido de alguna manera un conocimiento de Jesús y cómo era Jesús. Así es que yo me imagino que subirse a la barca, el Señor no fue tan difícil porque pues ya Pedro sabía quién era, qué andaba haciendo. Así es que Pedro deja que el Señor suba a la barca. Luego dice ahí que se sentó y enseñaba a la gente desde la barca. Cuando terminó de hablar, cuando acabó de hablar, le dijo a Simón: lleva la barca hacia aguas más profundas y echen ahí las redes para pescar. O sea, note lo siguiente: Jesús estaba teniendo una experiencia personal con Pedro, no allí precisamente, que no empezó allí precisamente, sino allá cuando la necesidad de la suegra se manifestó. Aquí Pedro estaba cansado de no haber pescado nada, pero como que a Jesús le importaba lo que a Pedro le pasara. ¿Cuántos creen que al Señor le importa lo que nos esté pasando? ¿Cuántos creen que el Señor se entera de las necesidades que tenemos? Aparentemente Él no estaba hablando de la necesidad de Pedro, así es que le dice: Pedro, vámonos con la barca más adentro y echa las redes para pescar. Entonces Pedro dice: maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada. Aquí está el punto: ¿cuántos de nosotros hemos luchado en la vida tan duro y al final de cuentas pareciera que no tenemos nada? Nos casamos, tuvimos hijos, no es la familia que esperamos. Algunos pasamos por divorcios, ¿verdad? Por separaciones. Bendito sea el Señor, no pasé por ahí, pero yo quiero contarles esta mañana algunas cosas. Así es que tenemos fracasos, negocios que fracasan. Intentamos una vez, intentamos otra vez, intentamos un matrimonio, 2 matrimonios, 3 matrimonios, 4. Dicen algunos, bueno, no hay quinto malo, y se lanzan al quinto, ¿verdad? Pero el punto es que de alguna manera estamos buscando la realización de un sueño. Así es que Pedro había trabajado duro toda la noche. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos trabajado duro para lograr un sueño? Para lograr lo que tenemos, mas sin embargo como que todavía no es suficiente. ¿Cree eso esta mañana? Que el esfuerzo que hemos hecho debería haber más. ¿Cuántos creen que debería haber más? Yo necesito aquí gente esta mañana y allá, detrás de esa cámara, que crea que necesita más, porque hay más y porque Dios tiene más para cada uno de nosotros, para que vivamos en la abundancia. Dice la Escritura: Él no nos creó para vivir escasos, que la escasez nos lleve para ciertas disciplinas y nos enseñe a ser buenos administradores. No quiere decir que la escasez sea un estado permanente, es un estado pasajero, porque lo que Dios espera es que vivamos en abundancia para la gloria de su nombre en todas las áreas de nuestra vida. Así es que entonces le dice Simón: pero como tú me lo mandas, diga, como tú me lo mandas. Eso es algo importante que vamos a trabajar esta mañana. Porque como tú me lo mandas, echaré las redes. Y así lo hicieron. Y recogieron una cantidad tan grande de peces que las redes se les rompían. Entonces llamaron, dice, por unas señas a sus compañeros de la otra barca para que los ayudaran. Ellos se acercaron y llenaron tanto las 2 barcas que comenzaron a hundirse. Alcanzó para la otra. Dígale al que está sentado: va a alcanzar para ti. Así, lo que viene para mí va a alcanzar para ti. Aleluya. ¿Verdad? Pero usted dígale: no, pero y lo que viene para mí también va a alcanzar para ti. Aquí se trata de abundancia, se trata de que Dios nos bendiga de una manera especial. ¿Verdad que sí? Usted vino aquí a ser alentado, usted vino aquí a ser fortalecido, usted vino aquí a tomar ánimo, usted vino aquí a tomar aliento, a ser lleno de la presencia de Dios para salir y conquistar lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros esta mañana. Por eso es que Dios nos está instruyendo. Así es que entonces viene Pedro y dice: apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. Cayó de rodillas, dice la Escritura, y luego le dice así: apártate de mí, porque soy pecador. Pedro tuvo un reconocimiento delante de Jesús de que sin él prácticamente no era nada. ¿Cuántos creen eso?
Sin Él no tengo nada, sin Él no somos nada, sin Él no vamos a llegar a ningún lugar. ¿Cuántos podemos reconocer eso esta mañana? Porque ese es un buen principio. Si nosotros nos atrevemos a reconocer que sin Él no podemos, tendremos que tomarlo en cuenta para todo lo que queremos hacer. Mire qué interesante. Así es que, entonces, dice, es que él y todos sus compañeros estaban asombrados ante la pesca que habían hecho, como también lo estaban Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. No temas, desde ahora serás pescador de hombres, le dijo Jesús a Simón. Así que llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, atención a estas últimas dos palabras, siguieron a Jesús. ¿A quién siguieron? A Jesús hombre, ¿sí o no? ¿Estaba literalmente Jesús ahí? Ahí estaba Jesús como un hombre, a quien ellos debían seguir. Diga conmigo, seguidores de hombres. Yo quiero que entendamos bien el término esta mañana, porque necesitamos tener, número uno, para lograr los sueños, necesitamos tener un mentor. Diga conmigo, un mentor. Alguien que nos lleve a la vida que nosotros queremos. Alguien que ya esté viviendo allí. ¿Por qué cree usted que la Escritura dice, y las ancianas, enséñenle a las jóvenes a divorciarse? No, como que eso chocó ahí, ¿verdad? A amar a sus maridos. Dices, no es cierto. Ayer estaba yo meditando en la razón por la que yo no pasé por un divorcio. Porque fíjese usted qué interesante lo siguiente, de la enseñanza que yo venía a través de mis abuelos, voy a comenzar por ahí, en cuanto a mi mamá, para que permaneciera en un matrimonio, mi abuela, el consejo que le dio fue, mija, su marido, su esposo, será su esposo, y su marido, de la puerta de su casa para adentro. De la puerta de su casa para afuera será hombre. Así es que este consejo la va a ayudar a que usted pueda permanecer casada durante toda su vida. Me imagino que será la experiencia de la abuela, ¿o no? De la mamá de mi mamá, o sea, era la experiencia que ella tenía. Yo me recuerdo, mi abuelo, un hombre así recio. Yo quería ser como él, yo quería tener el bigote, tenía un bigote que tenía una barba, que yo anhelaba el bigote y la barba de mi abuelo. Mi abuelo materno, un hombre así bien planchado, me gustaba cómo se miraba él siempre, un paraguas o bastón en la mano, así tenía algo que a mí me llamaba la atención. Era blanco y ahí comenzó la primera diferencia. Y, entonces, y era bien alto, mi abuelo. Entonces, yo me puse a ver como que de dónde venía mi abuelo, y a mí me molestan mucho porque pues yo siempre ando diciendo que como que pareciera que tengo sangre alemana y entonces me molestan, pero yo creo que algo yo imaginé o investigué de mi abuelo, porque como yo lo miraba así, recio, duro, y no sé si usted ha visto películas de alemanes, cómo nos presentan a esa cultura, así que yo creo que por ahí fui agarrando la idea, al grado que mi selección preferida de fútbol es la selección de Alemania. Somos los campeones del mundo, pues en fin, ni modo, son suerte. Y vamos por el otro título. Pero el punto es el siguiente, que como uno va asociando ciertas cosas a la vida, me imagino que mi abuelo fue muy recio, muy fuerte, muy qué sé yo, al grado que mi tío, el más grande, eran 3 hermanos. El más grande no se casó, quedó soltero hasta la fecha. Él creo que no se atrevió o no se animó, o la rigidez de mi abuelo no le permitió, qué sé yo. El segundo era un poco más así, ¿qué le diré yo? Salido de la casa, hacía cosas, lo regañaba, pero iba ahí descubriendo, y después él sí se casó, su esposa, sus hijas, en fin, sus hijos, y mi mamá. Entonces, mi abuelo les enseñó que ellos deberían ser inteligentes y buscar siempre lo mejor. Fíjese qué interesante, pensamientos que uno va descubriendo a través de la vida. Y yo una vez le pregunté a mi mamá y le dije, mami, ¿usted por qué se casó con mi papá? Yo molestaba a mi papá porque mi papá era más bajito, mi mamá era alta.
Entonces yo le decía a mi papá, a mí que se me hace que cuando la ibas a ver y eran novios, llevabas tu banquito para subirte ahí ya, estar a la misma altura. Yo bromeaba con mi papá. Y entonces, pero un día yo le pregunté a mi mamá, mami, ¿por qué te casaste con mi papá? ¿Verdad? O sea, ¿qué fue lo que te atrajo? ¿Cuál fue ese clic? Ese amor a primera vista. Y me dijo, mijo, pues era lo mejor de ese tiempo. Y entonces me enamoré. Mire qué interesante esto. A veces nosotros primero ponemos los sentimientos y después miramos quién es o de dónde viene, ¿no es cierto? Y la Biblia dice que todo es lícito, pero que no todo conviene. ¿Cuántos creen que debemos ver las conveniencias antes de casarnos? A veces, ay no, es que mi corazón, él es el que manda. Y entonces nos vamos detrás del corazón y después es un problema la vida matrimonial. Entonces mi mamá dijo pues que era lo mejor, entonces se enamoró. Y ya comenzó la vida bajo ese principio que le dio mi abuela. Mi papá tenía muchas cosas buenas, pero tampoco fue perfecto, tenía muchas cosas difíciles. En primer lugar, tenía un problema con el alcohol. Luego hubo como 18, 20 años que lo dejó, pasó 20 años de sobriedad y luego otra vez. Así es que pasamos situaciones muy difíciles, y creo yo mi mamá más que todos, pero yo jamás oí renegar a mi mamá. Nunca oí hablar a mi mamá mal de mi papá. Yo no sé si usted ha estado en grupitos donde, ay, ese marido, esa mujer, y ahí están, ¿verdad? Que ya no lo aguanto, y vienen los consejos maravillosos. Divorciate, ¿quién aguanta? Ya te hubiera sido más bien, estás perdiendo tiempo. Entonces, pero nunca oí a mi mamá realmente hablar mal de mi papá. Él siempre decía, no, ayudemos a su papá, mi hijo, su papá es un buen hombre, su papá. Y en fin, siempre nos llevaba de esa manera. Pero el punto es que el hogar permaneció, creo yo, porque suficientes razones tendrían para dejarse. Pero creo yo que el consejo de mi abuela, mi hija, de la puerta de la casa para afuera es hombre, la ayudó a entender los chismes de las señoras, que ustedes no saben que nunca falta, ay, ya sabes con quién anda, y ya ves qué anda haciendo, y dice, de la puerta de la casa para afuera él es hombre, decía mi mamá. Es que no le afectaban los chismes. Mi mamá creo que una de las virtudes que tenía era que no era celosa. Bueno, por lo menos nunca lo demostró. Así es que desarrolló la vida. Y luego cuando yo vengo y me caso, yo sí pasé por una situación de divorcio. Y eso es lo que yo quiero ejemplificar aquí en cuanto a los mentores. Cómo las influencias a nuestro alrededor en un momento determinado van a ir rigiendo nuestra vida o guiándola, aunque nosotros no nos demos cuenta. Yo vengo y me caso, y como a los 8 años, 7 años por ahí, empezaron los problemas fuertes ya que venían sucediéndose, al grado de en un momento querer divorciarse. Pero ahí fue donde yo entendí algo que Dios trajo a mi memoria esta semana. Mi esposa no fue a buscar quién la ayudaba a la calle, sino se acercó a la que realmente podría ayudarla. Una mujer de Dios, que con mucho respeto hablo de ella esta mañana, y la tomó como su discípula para enseñarle cómo los matrimonios en Dios se sostienen. Diga conmigo, necesito un mentor. Así es que mi suegra le enseñó a ella que cuando los hombres andamos perdidos, el único que puede volvernos es nuestro Dios Todopoderoso. Y después de volvernos a Él, nos puede volver a las personas que amamos o que nos aman. Así es que mi suegra empezó a enseñarle a mi esposa cómo se sostienen los matrimonios en Dios. A través de la oración. Pero no únicamente estar orando, sino tienen que haber actividades, actitudes, acciones que vayan generando lo que Dios quiere. El otro día le conté que oraban hasta por mis zapatos y mi ropa, y cuando me aparecía para ahí oraban por mí de todo. Entonces, pero había una guía. Mi esposa estaba siguiendo la guía de un mentor. Diga conmigo, la guía de un mentor. Ella le enseñó a amar a su marido. Y amar al marido no significa que el marido haga bien las cosas.
¿Sí me explico esta mañana? Amar al marido es determinar una vida hasta la muerte, ya sea amar a la esposa o amar a la esposa o al esposo. Así es que yo creo que el resultado de estar todavía casado es la mentoría de una mujer madura, tomada de la mano de Dios, que discipuló a la que necesitaba salvar su matrimonio. ¿Me explico esta mañana? O sea, no es únicamente de tener ciertos conocimientos oídos por ahí para ver qué hago con mi vida, sino de tener un mentor que le diga lo que tiene que hacer. ¿Cómo le dijo aquí Jesús a Pedro? Ve a lo profundo, y le dijo, porque tú lo dices, voy. Quiere decir que Pedro no tenía convicción personal de lo que iba a hacer, porque él era un pescador experimentado, un pescador que sabía cuándo había que pescar, cuándo los peces llegaban, cuándo el tiempo estaba listo para pescar. Así es que cuando el Señor le da la orden, aunque no encontró lógica en él por su experiencia y por su conocimiento, dice, porque tú lo dices, pero ese porque tú lo dices tiene que llevar un reconocimiento. Yo creo que mi esposa no le encontró lógica a lo que le decía mi suegra. Mija, oremos. Mija, declaremos que ese hombre es de Dios. Y ella tenía una su lista y ponía profetas, apóstoles. Dijo, aunque sea de Ujier, dijo, pero de que llega, llega. Y me puso de último en la lista. Y ahí me tenía orando. Entonces, luego le decía, ahora hay que orar por la ropa. Ahora hay que orar por los zapatos. Ahora ore por la cama. Ahora le vamos a pedir que ore. Y le va. Entonces, muchas veces, quizá para mi esposa no tuvo lógica lo que mi suegra le decía que hiciera. ¿Me explico esta mañana? Pero mi suegra pasó por una separación que no quería que pasara en su hija. Así es que ella había aprendido en Dios algo que ella no sabía, por lo cual no pudo sostener su matrimonio. Entonces, pero sí podía sostener el de su hija. Mire qué interesante. ¿Cuántos creen que las experiencias que cada uno tenemos, que los fracasos por los que cada uno pasamos, nos pueden ayudar para que otros no fracasen igual? Para que otros no sufran igual, ¿sí o no? No va a ser la opción de su decisión la que necesita el compañero o la compañera, sino la enseñanza, lo que usted ha aprendido de lo que Dios es capaz que puede hacer, y que si usted hubiera sabido, no hubiera cometido los mismos errores. Yo creo que mi suegra entendió eso. Dijo, lo que yo viví lo puedo evitar en mi hija, porque he conocido un Dios que no conocía cuando a mí me sucedieron las cosas. Aleluya. Entonces fue su mentora y somos el resultado de esa mentoría. Y no se queda solo ahí, porque el primero de mi familia en llegar a los pies del Señor fui yo. Hablando de mi familia, de mis hermanos, y después llegaron mis dos hermanos. Hoy mis dos hermanos son pastores. ¿Se imagina hasta dónde llegó el ser mi suegra, la mentora de mi esposa? Hoy mis dos hermanos son pastores, cada uno estamos pastoreando, tenemos gente en una iglesia, estamos edificando matrimonios, estamos trabajando con personas. ¿Se imagina el resultado de una mentoría conforme a la voluntad de Dios? Diga conmigo, seguidores de hombres. Creo que mi esposa tuvo que seguir a su mamá, aunque muchas veces no la entendió. O le hubiera dicho, sí, tú quieres que esté orando, como no eres tú la que está aquí con este monstruo. ¿Verdad? Porque es muy fácil recibir una orden, ¿sí o no? ¿Sí o no? Ámalo, ámala, tenle su comidita caliente, oídos sordos a palabras necias, ojos que no ven, corazón que no siente. Como no eres tú la que está ahí. Es que nosotros en un momento, hermano, tenemos que entender que las cosas no van a ser fáciles, pero tenemos un Dios de imposibles. De que lo que para nosotros parece imposible, para Dios es posible. Si usted tiene situaciones en su familia esta mañana que parecieran imposibles, que nadie las arregla, tiene que creer que tiene un Dios capaz de cambiar el corazón, la situación o los recursos en cualquier lugar. Usted tiene que salir de aquí creyendo que lo que antes creía imposible, hoy es posible si deja que alguien le diga cómo se hacen las cosas. Yo voy a decir que Dios me diga. No, Señor. Le estoy diciendo que Dios usa a los hombres.
Tiene que escoger un hombre o una mujer que le diga cómo se hacen las cosas. Pero eso sí, le voy a enseñar el requisito de ese hombre o esa mujer que le van a decir cómo se hacen las cosas. Encontré este pasaje en 1 Corintios 10:33, porque Pablo es uno de los hombres que asume la responsabilidad, no de decir, no me miren, miren al Señor. Religiosidades como usted siga a Dios, no siga a los hombres. ¡Qué barbaridad! ¿En qué hemos parado? Pero Pablo dice, imitadme a mí. ¿Cuántos de los que estamos aquí nos atrevemos a decirle, personas a nuestro alrededor, haga lo que yo hago si quiere vivir como yo vivo? Porque acuérdense que hasta malos testimonios hay en cuanto al Evangelio. Gente no quiere llegar a las iglesias del Evangelio porque para ser como esa gente, dice, mejor me quedo como estoy. Quiere decir en un momento que la irresponsabilidad de tomar un evangelio como es, nos está quitando la bendición de traer almas al Señor a través de darles a conocer a Jesús a través de nuestra vida. Valga la redundancia. Así es que, mire lo que dice Pablo. Dice, hagan como yo. Mire cómo dice Pablo. 1 Corintios 10:33. Hagan como yo, que procuro, oiga esto, agradar a todos en todo. No dice a Dios, ¿verdad? Sería bonito que dijera ahí, hagan como yo, que procuro agradar a Dios en todo y que me importan los demás. ¿Cuánta gente camina en una religiosidad creyendo que agrada a Dios, desagradando a toda la gente a su alrededor? Y no estoy diciendo que seamos monedita de oro para caerle bien a todos. Pero ¿a cuántos nos interesa agradar a los que están a nuestro alrededor? Pablo dijo, hagan como yo. Que procuro agradar a todos en todo. ¿Se imagina ese trabajo? Agradar al que vive con usted en todo. Trabajar duro para agradarlo en todo. Para agradarla en todo. Para agradar a los hijos en todo. ¿Qué trabajo ese? Ay, no, yo agrado a Dios. Allá ustedes, yo no sé. Mire, la religión nos ha sacado de una realidad. Hermano, no podemos seguir creyendo que agradamos a Dios si estamos lastimando a aquel que decimos que amamos. Si estamos lastimando a aquel que decimos que un día nos amarró con un amor a primera vista. No podemos. Necesitamos entender lo que Dios quiere hablarnos esta mañana. Seguidores de hombres que tienen el corazón de Dios, de mujeres que tienen el corazón de Dios, de mujeres y hombres que tienen el consejo de Dios, no solo en la boca, sino en el corazón y en el desarrollo de su vida. Pablo tenía solvencia para decir eso. Dice, hagan como yo, que procuro agradar a todos en todo. Y luego dice, no busco mis propios intereses, sino los de los demás, para que sean salvos. ¿Cuál es uno de los requisitos de un mentor? Debe tener un corazón para la gente, que ame a la gente y que le interese que esa gente primero se salve y luego tenga todo lo que Dios planificó para ellos. A mi suegra, ¿qué le beneficiaba que mi esposa y yo siguiéramos juntos? Tal vez era más beneficioso tener a su hija de regreso. Yo te puedo cuidar, te puedo dar todo. ¿Para qué estás sufriendo con ese mal hombre? ¿Sí o no? Pero ella no estaba pensando únicamente en ella, estaba pensando en mi esposa, estaba pensando en mí, estaba pensando en mis hijos, estaba pensando en las generaciones. Un día me dijo, Guayo, hay que hacer lo bueno. Usted sabe que los Eduardo le dicen Guayo, para aclarar, era yo mismo, no va a pensar que era el otro. Entonces me dice, Guayo, haga las cosas bien, y no únicamente por usted, por sus hijos, por sus nietos, por sus bisnietos, por sus tataranietos, porque hasta 1000 generaciones va a alcanzar lo que usted haga. ¿Se da cuenta cómo pensaba mi suegra? ¿Y sabe qué admiré de mi suegra? Que aunque vivió separada, que aunque el esposo hizo otra vida con otra señora, ella jamás se separó de él. Y el día que él estaba en su lecho de muerte, ¿quién cree que estaba a la orilla de su cama presentándole a Jesús? A ella le interesó su alma, no una vida con él. Porque cualquiera le hubiera dicho, qué tonta, porque todavía estás ahí, ¿verdad?
Pero ella aprendió a amar las almas más que las actitudes de los hombres y las mujeres. Y eso fue lo que ella me enseñó. ¿Sabe quién me discipuló en mis primeros pasos? Mi suegra. ¿Sabe quién me llevó a predicar por primera vez? Mi suegra. Bueno, me dijo, ya está listo, ahora sí. Vámonos a predicar. Ay, suegra, ¿usted cree que? Sí, vámonos. Y me llevó a la cárcel de mujeres. Y me dijo, enseñe pues. Yo creo que hablé como 5 o 8 minutos. Yo sentí como 3 días ahí parado. Y se imagina el público ahí. Y ese fue mi comienzo. Y iba con ella. Hace unos días estábamos recordando con mi esposa. Huehuetenango se llama un lugar de nuestra querida, llamada, maravillosa, extraordinaria Guatemala. Sería de Guatemala. Y entonces íbamos con ella y me decía, yo le manejaba, a ver, yo le manejo, suegra, vámonos. Y nos íbamos con mi suegra. Ella tenía un grupo de AGLOB, se llama en Guatemala, un grupo donde trabajan para que las mujeres lleguen a Cristo. Así es que yo me iba con ella en algunas oportunidades, me invitaba a predicar a su grupo de AGLOB. Y me iba con ella a esa ciudad que le digo. Entonces cuando nos íbamos en el carro me decía, bueno, tenemos un Dios poderoso, me decía. Él acortará nuestro camino para que no sea tan largo. Así es que creemos de todo nuestro corazón que el Señor acortará. Y nos íbamos y empezamos a cantar, ya nos íbamos cantando. Y por eso es que hay algunas canciones que a mí no se me olvidan, porque eran con ella, ella me estaba discipulando. Dice, usted tiene que ir contento cuando va a hacer algo para Dios. Y entonces hay un canto, venía recordando, pero ya ahorita creo que así verlo tan serio me puse nervioso, se me olvidó. Pero eran algunos cantos bien bonitos de aquel tiempo. Íbamos en el carro cantando, llegábamos a la actividad, estaba con ella. Mis primeros 4 años de convertido, al lado de mi pastor, el hermano Efraín Avelar, todas las semanas, domingos, miércoles, viernes, donde él tuviera reunión, ahí estaba yo sentado porque quería ser discipulado. Quería que alguien me enseñara cómo se hacen las cosas. Hermano, las cosas no se aprenden solo así. Mucha gente dice, a mí Dios me enseña. ¿Cómo le va a enseñar si ni siquiera puede aprender lo que un hombre le está enseñando, que ve? ¿Cómo va a aprender de alguien que no ve? Ay no, a mí Dios me guía. No sabe ni siquiera que son sus propios pensamientos los que lo están guiando. Dios usa a los hombres. Si no, no le hubiera dado a Elías a Eliseo, ni a Eliseo a Elías. ¿Qué quieres?, le dijo Eliseo a Elías. Dijo, quiero el doble de lo que tú tienes. Así me gusta, que pidan bastante. Cosa difícil has pedido, le dijo. Pero ¿cuál fue la clave? Si ves cuando yo me vaya, hecho, le dijo. Eso quería decir que Eliseo tenía que estar pegado a Elías hasta cuando estaban durmiendo. Sí, sigue durmiendo, todo sigue durmiendo. Que no se me vaya a ir tengo que estar pegado ahí. ¿Quiere usted mentores? Tiene que escoger a alguien que usted reconozca que lo va a llevar a donde usted quiere llegar. Porque he visto, como le digo, mucha gente que admira, ¡qué linda! Pero sigue la vida. Si de veras la inspira y la va a llevar o lo va a llevar a donde usted quiere llegar, tiene que seguir esa vida y tiene que aceptar lo que le digan que tiene que hacer. Si Pedro hubiera dicho, no, yo la he hecho al otro lado. Porque a veces como que somos dados a eso, ¿no? Sí, no coma pan, más come. Y le dice, cómase todo el pan que quiera, no como pan. Como que en un momento llevar la contraria es parte de nuestra vida. No vaya, sí voy. Yo creo que ahora en lugar de invitar a la iglesia tenemos que decirle que no vayan. Ay, cuidado si te miro en la iglesia. Ay, llego. Mentores. Necesitamos mentores que nos enseñen a vivir. Quiere lograr llevar su matrimonio hasta el final, busque un hombre y una mujer de Dios que están haciendo lo mismo para que le digan cómo se hacen las cosas. Yo puedo solo, yo no necesito a nadie, yo aquí me las arreglo. Entonces la Biblia estaría de más. O yo miro a Dios, Él es el que me manda. Como ha habido gente que dice, yo no necesito ir a la iglesia, dice, Dios está en mi casa. No, y Dios sí está en su casa, pero Él está con Dios o ella. Yo creo que el fruto de congregarse tiene que ver con la relación de toda una semana en la casa con Dios.
Porque es en la casa donde Dios pone el hambre. Cuando usted tiene esa relación, esa comunión con el Señor, esa intimidad, lo primero que usted quiere es estar con Él. Y Él dice, no dejéis de congregaros como algunos acostumbran. Y cuando usted tiene una relación durante toda la semana, seguro que va a estar adorando a Dios en el lugar donde usted se congrega. Todos necesitamos aprender cómo se hacen las cosas. Un consejo natural y humano fue el que mi abuela le dio a mi mamá, ¿sí o no? ¿Le funcionó? Sí, pero ¿a qué precio? Yo vi las caritas de algunas por acá cuando yo les dije, de la puerta de mi casa para afuera es hombre y de la puerta de la casa para adentro es su marido. ¿Cómo está eso? Va como que no mucho. Claro, porque es un consejo muy difícil de seguir. Pero qué diferente el consejo de en Dios. No estoy menospreciando el consejo de mi abuela ni de mi mamá, porque no estoy aquí para deshonrarlas. Estoy diciendo que ellas hicieron lo que sabían en aquel tiempo. Pero cuando yo vine a conocer la otra versión, fue cuando yo aprendí que los matrimonios o se salvan o se salvan. Encontré algunas estadísticas, y no voy a hablar hoy precisamente del matrimonio, que no es el tema. El tema es seguidores de hombres. Diga conmigo, seguidores de hombres. Fíjese usted que en Europa el índice de divorcio está entre el 60 y el 70%. Imagínense. En Latinoamérica me alegré un poquito, porque el de menos divorcios es Chile con el 3%. Pero ¿qué quiere que el segundo es Guatemala con el 5%? Bueno, no estamos tan mal. Tampoco estoy diciendo que estamos bien. Así es que de ahí continúa que México el 15, Panamá el 27, Brasil el 21 y así toda Latinoamérica. Pero oiga lo siguiente, las últimas estadísticas oficiales indican que del 40 al 50% de todos los matrimonios en Estados Unidos terminan en divorcio. Interesante, ¿no? Y a raíz de esto, oiga lo siguiente, están afectados 1.5 millones de niños. 1.5 millones de niños afectados por el 50 o 40% de divorcios en los Estados Unidos. Pero todo el mundo con los problemas de los niños, y que los niños abandonados, y que las maras, y que otros queriéndose volver mujeres que son hombres y hombres que son mujeres. Y hermano, el problema está sucediendo en los matrimonios. El problema está sucediendo en la familia, porque no hay mentores ni discípulos que quieran recibir la instrucción de cómo se hacen las cosas, porque nadie quiere que le digan cómo se hacen las cosas. Me llamó la atención dos de estas cosas. Yo voy terminando esta mañana. Cuando estaba viendo esas estadísticas, me llamaron dos cosas la atención. Y número uno dice que si un niño no está sonriendo, que si una persona no está sonriendo en sus fotos de niño, tiene la posibilidad de 5 veces más en cuanto a las estadísticas de divorciarse. Interesante. Si un adulto en sus fotos de niño no estaba sonriendo. Usted sabe que los bebés todos se ríen. Y el niño, ¿verdad que sí? Los bebecitos todavía no tienen mayores cosas más que las del vientre de la mamá. Pero cuando los niños van creciendo, van recibiendo todo lo que se les ministre alrededor. ¿Usted ha visto niñitos? Así es que me llamó la atención eso. O sea que si usted no sonríe, tiene que ponerse a pensar. Aunque ya no sea tan niño. Pero sí tiene que ponerse a pensar si usted sonríe o no sonríe. ¿Sonríe? Pregúntale al lado a su vecino, ¿tú sonríes o así te mantienes siempre?
¿Tú sonríes o así eres? La segunda cosa que me llamó la atención es que dice, si usted se casó antes de los 18 años, su matrimonio tiene el 48% de posibilidades de no lograrse. ¿Sabe cuántos años Jesús necesitó ser preparado para iniciar su propósito? Ni siquiera la Biblia dice exactamente 30, dice, Jesús tenía como 30, dice la Biblia. ¿Se imagina cuántos años tenemos que prepararnos para casarnos? ¿Para ser papás? No. ¿Y qué? ¿Qué crees? Ay, no, de verdad, sí. ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora cómo le digo a mi papá? Así son las preparaciones ahora. Pues ahora se casan. Y el suegro con la pistola, que se case, le digo, no, pues sí me voy a casar. Yo conocí un matrimonio de dos jovencitos de 16 y 18 por ahí, o creo que menos, que la jovencita resultó esperando y el papá con la pistola fue a traer al muchacho y le dijo, a mi hija no me la vas a dejar así. Pero de plano ni él sabía lo que estaba diciendo, porque ahorita le voy a contar lo siguiente. Le dijo, te vas a casar con mi hija, y con la pistola en la mano, y que el otro le iba a decir que no. Se casó. Y sabe usted que después de los años, de todos modos la dejó. Y tenía razón el papá. A mi hija no me la vas a dejar así, le dijo, con un niño. La dejó con 4. ¿Se imagina eso? Porque así resolvemos los hombres las cosas. Cuando no tenemos en cuenta a Dios, cuando no tenemos a alguien que nos diga cómo dice Dios que se hacen las cosas. Nosotros tenemos que aprender, mis hermanos, a reconocer mentores, número 1. Reconocer a alguien que nos enseñe cómo se hacen las cosas. Si usted quiere ser mecánico, no busque un zapatero. Si usted quiere ser abogado, no busque un doctor. ¿O sí? Tiene que buscar a alguien que le enseñe a caminar en lo que usted quiere caminar. Así es que necesitamos reconocer mentores si realmente queremos realizar nuestro sueño. Número 2, necesitamos tomar la determinación, de seguirlos. En otras palabras, aceptar ser enseñados, discipulados, pues, de cómo se hacen las cosas. Yo le decía a mi esposa que yo admiro cómo ella cocina. Realmente tiene un grado muy alto en la cocina. Su cocina ya no es nacional, ya no es de Guatemala, ya no es de los Estados Unidos, ya tiene una cocina internacional. Y no es porque yo quiera echarle más salsa a los tacos, pero algunos han probado. Total, yo la tengo, yo soy el que la tengo. Yo no sé usted, pero yo la tengo en un alto grado de cocina. Pero ella ha tenido mentoras. Y precisamente este fin de semana yo le estaba diciendo, tú sigues a esta, tú sigues, son chefs que ella sigue, porque si no lo siguiera, no tendría la capacidad desarrollada que tiene. Entonces ella tampoco puede decir, a mí nadie me enseñó. Porque mire, si algo no, tal vez no pero no me gusta escuchar cuando la gente dice, a mí nadie me enseñó. Y todavía lo dicen con orgullo y con el pecho hacia afuera y no miran la vida que están teniendo. ¿Sí me entiende? Alguien tuvo que enseñarnos. Hace 8 días, y hoy sí termino, yo creo que el tiempo se me terminó, ¿no? Vino una hermana. Yo le pregunté a Dios, ¿por qué pasa lo que pasa? ¿Por qué estoy pasando por lo que estoy pasando? ¿Y por qué está sucediendo lo que está sucediendo? Hice mis preguntas, para no entrar en detalles. Y el Señor, vino una hermana el domingo y me dijo, pastor, yo había pensado decírselo a ver cuándo podía, pero ya que lo tengo enfrente creo que es ahorita. Oiga lo siguiente, me dijo, dice el Señor
que todo lo que usted ha vivido es para que pueda entender la necesidad de su pueblo. Todos los sacrificios, dolores, problemas, situaciones que usted ha vivido es para que pueda entender el corazón de aquellos que Dios quiere que usted pastoree. Interesante. Porque hay mucha gente que cuando vienen y le dicen, ay, fíjate que cómo me dolió la cabeza, ya me imagino, dice, ¿cuándo le ha dolido? Por eso que a ella le está doliendo. No es cierto. ¿Cómo se va a imaginar algo que nunca ha sentido? Tal vez podrá tener una idea asociándolo con algo. Pero si usted no tiene la experiencia, ¿cómo lo va a hacer? Si yo no hubiera tenido la experiencia de que mi suegra fuera la mentora de mi esposa y que esa mentoría llegara a niveles tan trascendentes en mi familia, yo no tuviera nada que decirle esta mañana. Yo tengo al menos 10 mentores que me han ayudado a llevar mi vida donde la llevo. Y apenas estoy comenzando. Porque alguien nos tiene que enseñar cómo se hacen las cosas. Un mentor del corazón de Dios se reconoce cuando su objetivo es llevar a las personas al conocimiento de Jesús, porque no hay otro camino al Padre. Y así aprender a hacer la voluntad de Dios. 1 Corintios 11:1 dice lo siguiente: imítenme a mí como yo imito a Cristo. Yo me atrevería esta mañana a dar un consejo, un poquito fuerte, pero necesario. Si usted cree que donde está no lo están llevando a donde usted quiere llegar, usted necesita hacer un cambio. Porque de nada le va a servir estar en un lugar si no sigue a alguien. Si la vida de aquel o de aquella con quien usted tiene la relación para crecer en Dios no la está llevando a donde usted quiere llegar, usted necesita hacer un cambio. ¿Para qué perdemos el tiempo si no vamos a ver fruto? Es desafiante, pero es necesario. Esté donde usted crea que lo van a llevar a donde quiere llegar. El viernes tuvimos nuestra primera reunión de hombres. Y les dije yo a los hombres que vinieron que tenemos 3 objetivos en esa reunión. Número 1, llegar a ser hombres tan unidos como una familia. Hacer una familia. Que nos sintamos realmente familia. Que podamos contar el uno con el otro. Desarrollando una hermandad, una amistad que tenga fruto. 2, aceptarnos como somos. Amarnos como somos. Para que juntos, después de esas 2 cosas, crezcamos a través de las experiencias que cada uno vaya teniendo en el trayecto de su vida con Dios y con la vida de familia que lleva en esta tierra. Pero si no tenemos eso y no tenemos interés en eso, tal vez hay otro grupo donde lo puedan llevar a donde quiere llegar. Mis hermanos, Dios es grande, Dios es bueno, pero Él ha llamado hombres y mujeres para que guíen hombres y mujeres. Pero no te llevarán a ningún lado si esos hombres y esas mujeres no están siguiendo el corazón de Dios a través de su palabra y de otros hombres. Porque hasta el día de hoy el Señor dejó establecido el discipulado y no parará hasta el final. Dijo, vayan y hagan discípulos. No dijo, vayan y traigan gente y llenen los salones o llenen los edificios. Dijo, vayan y hagan discípulos. ¿Estamos listos para lo que tenemos que enfrentar? Piensa en un mentor. Piensa en una mentora
que cuando salga de aquí, si es que no los tiene, vaya y dígale: quiero que me lleve a donde quiero llegar. Pero acuérdese que si va a escoger un mentor, le van a decir lo que tiene que hacer. Por eso asegúrese del mentor o la mentora, para que su vida llegue a un final feliz, como llegó el de Jesús. No importa cómo empecemos, pero es nuestra responsabilidad cómo terminemos. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias esta mañana por tu amor y por tu misericordia. Gracias porque nos tienes en un lugar donde estamos creciendo, donde estamos siendo enseñados a lograr nuestros sueños. Un lugar que nos habrá de sacar del montón, Señor. Así es que ayúdanos a ser guiados por tu Espíritu Santo, que ha sido puesto en hombres y mujeres que nos enseñan a vivir y a desarrollar los proyectos de tu corazón. Muchas gracias, Dios, porque nos has enseñado a ser humildes para recibir órdenes, para, aunque en contra de nuestra lógica, podamos obedecer tu voz a través de un mentor. Porque probablemente la lógica de Pedro no recibió la palabra de Jesús, pero él sabía quién se la estaba dando. Y en contra de toda su lógica y experiencia, echó la red y encontró la diferencia de su experiencia y su propia sabiduría. Así es que ayúdanos, Dios, a tener esta determinación de encontrar un mentor que nos lleve a donde queremos llegar. Una mentora, un hombre, una mujer que nos ayude. Tu palabra dice: y las ancianas enséñenle a las jóvenes. Y cuando está hablando de ancianas, no está hablando de edad, está hablando de madurez. Está hablando de mujeres que llegan a tener una relación contigo que les da la capacidad de guiar a otras. Así es que, Dios, muchas gracias por este tiempo. Yo bendigo a cada uno esta mañana y declaro, Dios, que tu palabra cumplirá el objetivo con el que fue enviada. Si alguien hay en este lugar o allá detrás de la cámara que quiera recibir a Jesús en su corazón y hacer un cambio para que realmente los sueños o sus sueños se hagan realidad, declare conmigo esta sencilla oración. Padre, hoy me arrepiento de todos mis pecados, te pido perdón. Recibo a Jesús como Señor y Salvador de mi vida. Sé que con Él tendré al Espíritu Santo guiándome, dirigiéndome, porque necesito mentores para salir adelante. Pero tú me habrás de ayudar a llegar a aquel que has destinado para que guíe mi vida. Señor, oro por todas estas personas que hicieron esta oración. Declaro que nunca jamás volverá a ser la misma. Declaro de todo mi corazón, Señor, que realizarán sus sueños si aprenden a vivir conforme a tu palabra. Muchísimas gracias, Dios, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Amén. Muy bien, gracias por estar con nosotros esta mañana. Gracias por tomarse este tiempo para compartir. Sé que ahí donde usted está la presencia de Dios. Sé que el Espíritu Santo, Jesús y el Padre están allí. Así es que deseo de todo mi corazón que esta palabra fortalezca su vida y le dé dirección para seguir adelante. No se olvide visitar nuestra página crecimientodevida.org. Ahí va a encontrar algunas otras enseñanzas que pueden ayudarle y también nuestra dirección y maneras de comunicarse con nosotros. Será una bendición poder compartir con usted o conocerlo un día si quiere visitarnos. Si tiene algún lugar donde congregarse, pues sea fiel, permanezca donde está, y si no, esta es una opción. Que el Señor los bendiga y hasta una próxima oportunidad. Amén.
Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Si deseas acompañarnos, por favor, visítanos en facebook.com/Iglesia Crecimiento de Vida. Ahí encontrarás nuestra dirección o comunícate con nosotros al 469-215-6985. Los pastores Eduardo y Amanda Vázquez estarán ansiosos de conocerte. Que Dios te bendiga ricamente.